en atención primaria de la Secretaría de Salud. Fue coordinador también ejecutivo de la WONCA Iberoamérica SINF en el periodo 2016-2018. Es expresidente del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar en el periodo 2003-2005 y expresidente del Colegio Mexicano, ahora Federación. No, perdón. Este es el Colegio Mexicano de Certificación en Medicina Familiar del 2007 al 2009. La federación es no, se repitió, del Colegio Mexicano de Medicina Familiar. Ha participado como autor y coautor de 101 artículos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales, coautor de 2 libros, autor y coautor de 29 capítulos de libros, 20 artículos de divulgación y 35 trabajos libres en congresos. Ha impartido 96 conferencias nacionales, 99 internacionales en 14 países de América Latina. También realizó una participación como consultor y asesor de instituciones de salud internacionales en Estados Unidos, Colombia, El Salvador y Uruguay, además del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud en México. Recibió los siguientes premios: Premio Nacional José Narro en el año 2011, Huésped de Honor de la Ciudad de Oruro, Bolivia en el 2009, Profesor Honorario en la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba en el año 2006 y Docente Meritorio en la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia en el año 2019. Pues, nuevamente, muchas gracias. Bienvenido, doctor, y le cedo la palabra para iniciar la presentación. Tiene su micrófono apagado. Listo. ¿Ya aprendió? Ya aprendió. Me le he pasado batallando con el micrófono todo el tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Gracias a todos por estar en esta presentación de un tema tan interesante. Y bueno, yo sé que cuando sale uno de trabajar ya quiere llegar a cenar y descansar en la casa y no quiere oír uno pues más cosas de, de trabajo, porque al final el tema tiene que ver con nuestro trabajo de todos los días. Y bueno, les agradezco que estén aquí. Pati, quise compartir la pantalla, pero todavía no me dan acceso. Ok. Déjeme, lo reviso rápidamente con el que nos está apoyando para abriendo la sesión de la asociación. Ok. Ya debería de tener acceso. Ya. Listo. ¿La ven? Se En está proceso. cargando. Ajá, en proceso. ¿Listo? ¿Ya la ven? Sí, ya se ven, ya nada más falta que se amplíe. Ok. ¿Ya? Sí. Bueno, el tema que voy a platicar con ustedes es sobre migración y familia. Durante muchísimos años hemos venido escuchando hablar de la migración. Este es un tema de toda la vida. Ha comenzado a ser como más
más importante a partir de las grandes tragedias que han tenido todas estas personas. Ha sido muy, muy importante políticamente a partir de todos los cambios que han dado tanto Estados Unidos como México en las fronteras. Ha sido muy importante en todos nuestros estados hoy, y de los que empezaron a sufrirlo fue en Tijuana cuando empezaron a detener a tantos migrantes ahí, a los haitianos y a toda la gente que trata de pasar. Pero ese es un tema que realmente tenemos toda la vida, toda la vida, viviendo con él, ¿sí? Me gustaría, antes de comenzar, precisar algunos conceptos que todos hemos escuchado, pero a veces nos cuesta trabajo diferenciarlos. Y bueno, quisiera comenzar con el concepto de migración, que es el tema central de la plática. Aquí hablamos de toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente. Y las razones pueden ser muy diversas. Lo más importante es que esta migración, este cambio de lugar, de vivienda, de vida, es que es voluntario, es una decisión personal que se toma por diferentes motivos, pero yo me voy porque me quiero ir. Otro término que escuchamos con frecuencia es el de desplazados, y aquí hay una diferencia importante porque estas personas son forzadas a salir de su lugar de origen y se van a lugares donde se sienten más seguros. Muchas veces es dentro del mismo país, pero aquí hay una cuestión de fuerza. La gente no puede continuar ahí porque las cosas no son adecuadas para su vida. Eh, Hay otro concepto que es importante y es el de refugiados. El de refugiado es toda aquella persona que también fue desplazada de su lugar de residencia, pero aquí lo hace a nivel internacional y busca la protección del país del país objetivo, del país de acogida, esperando que le protejan su vida, su salud y el de su familia también, ¿sí? En el año 2020, nosotros tuvimos una gran cantidad de flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Tuvo que ver con la pandemia. Se vio también una disminución de personas que pudieron pasar por por la misma enfermedad. Y con todo y eso, se vio que hubo la mayor demanda de refugiados en los Estados Unidos, del origen de México, de El Salvador, Guatemala y Honduras. Eso, a pesar de que es algo habitual, ha venido cambiando. En los siguientes años se ha visto que se han incrementado el flujo de migrantes y refugiados también en Estados Unidos que vienen de Venezuela. Los venezolanos que han migrado a muchísimos lugares, y por cierto vi a mi amigo César Brandt, me da mucho gusto que estés aquí, César. Es algo que ha sido afortunado para muchos de nosotros porque es gente muy valiosa, gente con un nivel académico, intelectual muy alto y que ha venido, en muchos de los casos, a apoyar a nuestros países para poder ser mejor en diferentes áreas. Y eso se ha reconocido también en los Estados Unidos y es uno de los países a donde más se ha apoyado recientemente. Otros de los conceptos que son muy, muy importantes diferenciar es la migración regular y la irregular. La migración regular tiene que ver con que la persona va a otro país con visa, con pasaporte, con todos los documentos migratorios que se requieren. Incluso muchos viajan con propuestas de trabajo. Y la migración irregular, obviamente, es toda gente que pasa y no tiene ningún documento que le permita estar de manera legal en el país al que quiere llegar.
Entonces tiene que ir por los medios totalmente más difíciles, pasan a escondidas, pasan buscando evadir a las autoridades migratorias, llegan con grandes dificultades de trabajo, de vivienda, etcétera, ¿sí? La migración es uno de los fenómenos más viejos en la historia del hombre, desde los primeros habitantes que se pudieron considerar humanos, que venían de Asia, llegaron a América a través de la migración. Se considera que de los primeros descubridores de América no fueron los españoles con Cristóbal Colón. Se supone que llegaron antes los vikingos y los asiáticos y también vinieron en esos procesos de exploración y muchos después se fueron quedando. Pero en la historia más reciente vemos que durante el siglo XIX y luego el XX, con las diferentes oleadas que se tuvieron en conflictos sociales en Europa, en España, con las Primera y Segunda Guerra Mundial, pues hubo muchísima gente que se vino a América y llegaron a todos nuestros países. También tuvimos en los Estados Unidos, además de este flujo migratorio europeo, tuvimos, con motivo también de la Segunda Guerra Mundial y Primera, que hubo una gran necesidad de trabajo para las granjas, para los hombres que se tenían que ir a combatir y muchos estaban trabajando en las fábricas de armamento, dejaban sus familias solas y entonces contrataron a mucha gente como campesino con lo de las vías del ferrocarril y mucha de esta gente fue de México. Entre los años 1942 y 1965 se dio el programa de braceros que se les permitía llegar a nuestra gente con un contrato, trabajar allá libremente, incluso poder acumular beneficios para su jubilación, que después fue eso otro problema. Pero bueno, hubo todo este flujo legal y muchos se fueron quedando. Después del 65, hubo mucha gente que buscó quedarse allá porque ya tenía familia y comenzó a haber una migración pues paulatina, más individual, la gente iba, atravesaba y buscaba igual quedarse. Pero fue después de los 80 que hubo una gran migración de gente que no tenía documentos y que fueron agregándose cada vez más personas de Centroamérica y luego pues de los demás países. Eh, Después del año 2012 se comenzó a ver con más frecuencia que había otro cambio en el fenómeno migratorio y dejaron de ir las personas de forma individual o en pequeños grupos de amigos o familiares y empezaron a surgir las caravanas de los migrantes que hoy nos tienen agobiados en varios de los países. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2022, eh, cuando se hizo el análisis del año 2020, hubo alrededor de 281 millones de migrantes a nivel mundial. Esto fue muy importante porque entre los años 2008 y 2017, en esa década, subió el número de migrantes de 150 a 214 mil. La proporción no corresponde, creció muchísimo la migración en esos últimos años y esto ocurrió no solamente en América, sino ocurrió también en Europa, en Asia y en África. Nosotros tenemos en México un gran problema en cuanto al flujo migratorio porque tenemos el corredor migratorio México-Estados Unidos, que corre principalmente por Tijuana, que corresponde al mayor flujo migratorio de todo el mundo. Más o menos pasa por nuestro país alrededor del 4% de la migración mundial. También tenemos otro problema, porque aunado a este proceso migratorio donde pasa por aquí tanta gente, hoy no solamente de América,
sino que también se nos ha venido incrementando la delincuencia y hoy tenemos en todo el país el proceso migratorio más peligroso y mortal de todo el mundo. Eso, eso está también muy documentado y también es muy trágico. Se ha visto que con esto que comentaba de que México es el principal corredor de migrantes, el principal ocurre también, como ya decíamos, en Tijuana, pero no solamente es Tijuana, también pasan muchas personas por Sonora, por Chihuahua y Tamaulipas, que a propósito, este último es el estado con mayor mortandad de migrantes, con mayor violencia hacia ellos y donde hay mayor cantidad de desaparecidos, secuestrados y muertos. Eh, Cabe decir que la gente que llega a la frontera de México con Guatemala, para pasar desde ahí hasta la frontera con Estados Unidos, puede tardar menos de 20 horas. En un día llega, si tiene suerte, y lo hacen a través de la Bestia y de otros medios de transporte, pero llegan muy rápido. A pesar de que es tan rápido, es el más peligroso, ¿sí? Durante muchos años, los principales estados objetivo de nuestros migrantes fueron California, Texas, Arizona y Nuevo México, que son los estados de la frontera. Casi todos los migrantes llegaban ahí y pocos iban más lejos, pero paulatinamente se ha ido incrementando este flujo y después de 2005 se vio que comenzaron a llegar a todos los estados, incluso a los estados que están cerca de los grandes lagos, que anteriormente pues no llegaban. Nuestros migrantes en México, más o menos del 100%, se calcula que entre el 97 y 98% de ellos van hacia los Estados Unidos. Un poco por la contigüidad que tenemos, un mucho por toda la cuestión familiar que se ha venido generando. La, la diferencia en el gradiente económico que tienen nuestros dos países hace que mucha gente vaya a buscar por cercanía, pues estar en ese lugar, ¿sí? El segundo país de mayor flujo de los mexicanos es Canadá, más o menos es el 8%, casi el 1%. El tercer país es España. Luego sigue Alemania y Guatemala, ¿sí? También se ha venido aumentando el flujo hacia Italia en los últimos años, pero principalmente es hacia los Estados Unidos. También es importante reconocer que el perfil de los migrantes ha venido cambiando a lo largo de los últimos años. En 2008, más o menos, se veía que la edad promedio de los migrantes que iban hacia los Estados Unidos era gente muy joven, de entre 20 y 29 años. De hecho, se ha visto que los migrantes centroamericanos van todavía más jóvenes que los que son de México. Pero en 2008, más o menos, el flujo de migrantes estaba compuesto por 70% de varones, de mujeres era alrededor del 20-25%, y de menores es o era el 5%, ¿sí? La cantidad de varones era increíblemente mucho mayor. Para 2020, y con todos los cambios en el flujo que ya se han mencionado, lo que vemos es que los varones más o menos corresponden al 48%, las mujeres al 52%, y dentro de esta mezcla de género que tenemos, vemos que la cantidad de menores que están yendo hacia los Estados Unidos en los últimos años se ha incrementado alrededor del 8%. En 2021 se calculaba que habían incrementado alrededor de 400,000 niños que viajaban solos. El 65% eran hombres y la mayoría eran de entre 16 y 17 años. Sin embargo, esto va a ser muy difícil de que lo puedan controlar,
porque en los países de Centroamérica como El Salvador, Guatemala, Honduras, se tiene la creencia de que los niños que vienen solos o que incluso vienen con adultos, van a permitir que con mayor facilidad se consiga tener la estancia en los Estados Unidos. Esto ha llegado a tal grado que mucha gente renta a sus hijos o los vende para que la gente pueda viajar con ellos y puedan transitar con mayor seguridad. Eh, la población que ya está residiendo en los Estados Unidos es un poco diferente a la que comentábamos que va. El promedio de edad de estas personas es entre los 29 y 54 años, la media es de 32 y vemos que ya de los que son residentes o que tienen la nacionalidad de los que llegaron como migrantes de primera generación, muchos de ellos pues son hombres, es el 54%, y las mujeres es alrededor del 46%, ¿sí? Esta mezcla es importante porque a pesar de los cambios en el flujo migratorio, la gente que ya reside en los Estados Unidos pues se ha venido más o menos estable, lo mismo que los promedios de edad. De hecho, en los últimos 20 años, estas diferencias se han mantenido estables y los migrantes que van de México más o menos tienen la gran mayoría alrededor de 9 años de estudio. Tienen primaria y secundaria, más del 60 por ciento en las comunidades. Incluso acabamos de hacer un estudio y encontramos que en algunas de ellas, como en Valle de Salinas, que está en el condado de Monterrey, llegan al 70% la cantidad de personas que sus estudios máximos son de secundaria. Los sectores productivos también se han mantenido en general. Es el sector de la construcción, de la manufactura, de servicios y la agricultura, pero también esta composición ha cambiado. Hace 20 años era principalmente la agricultura y hoy la agricultura en los últimos 2 años, en los reportes que hay, la agricultura anda por ahí del 6% de la población que se dedica a ella. Antes la mayor parte iban a trabajar en las granjas, en las cuestiones de la pizca, pero hoy pues también eso está cambiando. Una gran cantidad de personas que trabajan en los Estados Unidos son mujeres y trabajan también como trabajadoras domésticas. El 26% de la gente que va hacia los Estados Unidos va a trabajar y más o menos el 49-50% va a buscar trabajo. O sea que una cuarta parte de todos los que van ya tienen como una conexión laboral, pero la mayoría no va a ver qué encuentran. También la población migrante, principalmente la podemos catalogar en estas dos diferencias, la migración rural o la urbana. Eh, Siempre históricamente en México ha habido migración de muchos de los estados de la República. De los más frecuentes hoy en día siguen siendo Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Pero tenemos como estados de alto flujo migratorio a Zacatecas, a Durango, Estado de México y México, Oaxaca y una gran comunidad de oaxaqueños, sobre todo en California, donde incluso nos están pidiendo que les apoyemos mandando médicos que hablen triqui, zapoteco y mixteco para poder atender a estas personas. A partir de 2008 se incrementó también el flujo migratorio de las áreas urbanas hacia los Estados Unidos. Eh, para nosotros como médicos familiares y a ustedes como nativos de Tijuana, estas siguientes dos láminas no les van a ser pues en absoluto extrañas porque es algo que ven todos los días. Hay algunos fenómenos que vemos, pero que a veces no reconocemos como un fenómeno importante, y uno es la transmigración. La transmigración corresponde
al fenómeno fronterizo que tiene que ver con la vida cotidiana, donde la gente va y viene todos los días de un lado al otro de la frontera, atravesando de un país a otro y generando lazos afectivos, lazos matrimoniales, familiares, y pueden en un momento dado mantener su perdón, y pueden mantener su vida a los dos lados de la frontera. Tenemos que además de eso, se dan a través de este mismo proceso de transmigración lazos afectivos que tienen que ver con la historia de las personas entre la frontera sur y la norte. Hay gente que a través de el ir a la escuela o venir a trabajar logra generar una relación donde se casan, donde pueden tener a su esposa de un lado y del otro vivir la familia de origen, y entonces van y vienen y se mantienen en esta relación transfronteriza. Y tenemos otro tipo de familias que surgen en las fronteras, donde la gente tiene vínculos, además de estos de sangre y matrimonio, donde aparecen vínculos comerciales de intercambio. Hay gente, esto pasa mucho con los cubanos y también con la gente de nuestra frontera, donde compran cosas en el otro lado, vienen, las venden acá o ponen un negocio de intercambio, van y llevan. Hay gente que vive por temporadas de un lado del país, en Estados Unidos, y del otro van y se quedan otra temporada en México, y hay gente que vive incluso en un tercer país y puede ir, no sé, a Colombia, a Cuba, a Venezuela, y mantienen la relación estrecha con la familia de los dos o tres países. Tienen procesos de intercambio que hoy facilitan muchísimo la tecnología. Se ven, están al pendiente de sus vidas, todos los días hablan por teléfono, se comunican por internet, etcétera. Pero la conexión es cotidiana, es continua y no se rompen esos lazos de comunicación y afectivos. Dentro de las principales causas de migración, ya las conocemos todos, tienen que ver con los cambios climáticos, con el cambio climático, donde hay una baja productividad de la tierra, la sequía, incluso ya casi no llueve, se están secando las presas. Eh, Nosotros en México no tenemos la tecnología en la mayor parte de los estados para instalar sistemas de riego, y entonces la gente hace sus siembras de temporal y pues luego ni siquiera los pueden vender sus productos, no les da ni para ellos. Este es un gran problema en el área rural que los lleva a migrar. Dentro de los problemas sociales también lo vemos todo el tiempo. Hay conflictos interétnicos armados, conflictos religiosos, hay problemas de desplazados que hoy por uno u otro motivo, y hoy mucho con la violencia, la gente sale huyendo de sus lugares donde acostumbra a vivir y tiene que ir a buscar pues otros donde se sientan más seguros. Hay lugares, esto pasa mucho en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, donde incluso por estatus, porque la gente cree que cuando va a los Estados Unidos le da otro nivel de vida, y mucha gente cuando llega a la adolescencia comienzan a tener la presión social de que ya se tiene que ir porque ya nada más se quedó con las puras mujeres de la casa, la mamá, las hermanas, y entonces tienen que salir a buscar un estatus, ¿no? Traer un carro gabacho y por lo que la gente acostumbra. Y también hay las cuestiones culturales, donde para mucha gente está como de moda irse de aventura, ir a los Estados Unidos, y van buscando como ese sueño americano que muchas veces no ocurre. En 2018-2020 hicimos una investigación donde nos ayudó la doctora Yosadara, nos ayudó esta, esta ya hasta se me olvidan los nombres, varias de las compañeras de Tijuana, y encontramos que de todos los migrantes que encuestamos, que fueron al final más de 600, de todos el 65% fue buscando el sueño, el 100% fue buscando el sueño americano,
pero el 65% no encontró lo que fue a buscar, ¿sí? Van a buscar algo que a veces tiene que ver con dinero, con estudios, con familia, que la mayor parte de las veces no ocurre. Hay esos mitos de bienestar que la gente no alcanza. La gente va pensando que va a vivir en una casa bonita, que va a tener un buen trabajo, que va a traer un buen carro y que sus hijos van a estudiar en grandes escuelas y al final terminan viviendo 15 personas en un cuarto que comparten gastos y que a veces no les alcanza ni para mandar dinero a México. En la comunidad urbana de los diferentes estados de nuestro país, muchos hoy van de ciudades importantes como Jalisco, Monterrey, Ciudad de México, Estado de México, que antes no iban. eh, Hoy están yendo a buscar oportunidades de trabajo, pero la mayoría no está desempleada. Son pocos los que tienen problemas de empleo. La mayoría quiere ganar más dinero y no va por falta de trabajo. Eh, Muchas personas quieren ir para buscar pues retos con el idioma. Hay mucha gente que hoy trata de aprender el inglés y para poder irse a Estados Unidos, incluso aplicar para las residencias allá, pero pues lo hacen como por una cuestión adicional, que lo que les genera es la necesidad de tener una migración eh, formal, una migración que tenga toda la legalidad que se necesita para que ellos puedan inscribirse y tener un trabajo y producir en los Estados Unidos. La, la migración es también un proceso de depuración, sobre todo hacia los Estados Unidos. La gente que atraviesa por nuestro país y que logra llegar allá, generalmente tiene que ser gente como muy fuerte físicamente, tiene que ser muy resiliente, tiene que tener una capacidad psicológica y mental muy, muy fuerte. Le preguntamos en este trabajo que hicimos con las colegas de Tijuana sobre si habían pensado en la muerte durante el tránsito migratorio. Y la mayor parte de la gente había pensado en la muerte, que los iban a matar, que se iba a morir, que no iban a llegar, o incluso hubo gente que pensó en el suicidio. Y es que en diferentes momentos la gente pone en riesgo su vida. Estas imágenes son muy fuertes. Hay gente que se cae del tren, se queda dormida, se tienen que amarrar para que con el sueño no se venzan, tienen que pasar mucho tiempo arriba. Hay lugares donde el crimen organizado los secuestra, los mata y a muchos los ponen en prueba de los migrantes que atrapan para que maten a sus compañeros y los recluten como nuevos sicarios. Simplemente se mueren en en el paso para los Estados Unidos, ya sea por el desierto o por el río o de la manera que sea, pues hay mucha gente que termina muerta. Y bueno, dentro de las fases del proceso migratorio, eh, tiene, según diferentes autores, varias etapas. Hay algunos que hablan de tres y piensan que es la etapa de la salida del hogar, el tránsito y el retorno hacia el país de origen. Hay quien lo divide en cuatro, que es igual la salida del hogar, el tránsito, la estancia en los Estados Unidos y el retorno. Y con base en esta investigación que hicimos con las compañeras de Tijuana, encontramos que realmente son cinco fases, no son ni tres ni cuatro, y que están muy bien definidas. La toma de decisiones para iniciar el proceso migratorio inicia mucho tiempo antes de poner un pie fuera de la casa para comenzar a viajar hacia los Estados Unidos y tiene que ver con los orígenes de la familia, tiene que ver con el perfil epidemiológico, la gente tiene que ver
si está sana, si necesita alguna vacuna, según a dónde vaya a ir. Tiene que ver con el estado de salud, tienen que estar bien para comenzar a emprender ese viaje. La proximidad lingüística, hay gente que se prepara para viajar, trata de aprender el idioma, hay gente que no, hay gente que comienza a asesorarse, qué es lo que necesita saber del otro lugar, cómo están las cuestiones de vivienda, en fin, tratan de buscar información, tratan de buscar cómo van a poder armar sus redes de apoyo durante todo el viaje, desde el tránsito por México y hasta llegar a los Estados Unidos, a dónde van a llegar a vivir, de qué van a comer, con quién van a trabajar, etcétera, ¿no? Buscan ofertas y algunos se van todavía sin tenerlas. Tienen que juntar dinero, mucho dinero, porque esto es costoso. Hay gente que trata de ir con lo suficiente para el viaje, tomar un camión, quien puede pagar un avión lo hace, por lo menos hasta la frontera con los Estados Unidos y luego tratar de pasar. Pero hay mucha gente que junta para comer en el viaje y se va caminando. Hay gente que tiene el dinero, la oportunidad, o la gente de su familia que vive en los Estados Unidos paga un pollero. En fin, todo esto entra en la primera fase, que es la toma de decisión. Y una vez que deciden salir y comenzar el viaje hacia los Estados Unidos, sobre todo en la migración irregular, eh, tienen que calcular cuánto tiempo les va a durar el dinero, cuánto tiempo va a durar el viaje. Lo que hemos encontrado, lo que encontramos en esa investigación, fue que el 80% de los migrantes que vienen desde la frontera sur con Guatemala y que llegan hasta la frontera de Tijuana o a la frontera por la que hayan pasado, el 80% tardó 4 días. Fue muy rápido. La mayor parte de la gente, como el 50%, usó autobús en la mayor parte del viaje. Hubo como un 30% que pudieron pagar un avión y los otros se fueron como pudieron, se fueron caminando, de ride, se fueron de la manera que encontraron, pero eh, tuvieron que hacerlo como en diferentes etapas, a ratos en autobús, a ratos caminando y en ride, y fue como muy complicado, ¿no? El movimiento de tránsito, la mayor parte de la gente trata de que sea ya no individual, de que sea en grupo, ya sea pequeños o sumarse a una caravana. En el caso de México siguen yendo en pequeños grupos y no tanto en la caravana, aunque ahora cada vez se suma más gente. Eh, Decíamos que durante el viaje lo que van a encontrar estas personas es muchísimo, muchísimo riesgo, porque durante el viaje lo que hacen, hay muchísimos grupos, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia furtiva, que los asaltan, les quita su dinero, los golpea, las viola. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a varias mujeres que fueron violadas varias veces durante el tránsito, las dejaron embarazadas, algunas. Se ha documentado que muchas de las mujeres, cuando llegan, aunque vengan de países de Sudamérica, cuando llegan para cruzar México, en Chiapas, se tienen que comenzar a aplicar anticonceptivos porque es muy probable que las violen y pues para no quedar embarazadas, ¿sí? Pues a muchos los matan, tienen que utilizar las vías alternas en la selva y como pueden para que no los detecten, pero pues eso aumenta más el riesgo y pues son mordidos por serpientes, se ahogan, etcétera. El caso es que el viaje es muy, muy complicado y decía que cuando pasan muy rápido el 80% se tarda en promedio 4 días, pero hay gente que se tarda hasta 3 meses, 90 días fue el máximo y es lo que tardan en atravesar por nuestro país en el caso de que vayan la mayor parte del tiempo caminando. En este proceso migratorio, nosotros después de esta investigación incluimos la fase 3 de frontera. Y la fase 3 es muy, muy importante porque ustedes que viven en frontera lo pueden ver.
mucha gente que atraviesa el país, que llega vivo o cojo o manco o de la forma que sea, pero llega a Tijuana, nunca puede pasar hacia los Estados Unidos. El 70% más o menos pasan en los 2 primeros días, pero el otro 30% se tarda a veces hasta 4 meses. Pero hay un porcentaje elevado que nunca logra pasar. Lo intenta la primera vez, falla, lo intenta otra vez, falla, y con las detenciones que van teniendo y con las posibilidades de que los metan a la cárcel, la gente comienza a disminuir la frecuencia de los intentos y comienza a vivir en la calle porque en los albergues no les permiten estar tanto tiempo. Lo sacan de la casa del migrante, por ejemplo, si llegan ahí en un primer momento, luego tienen que ir a otros donde les dan de desayunar y de comer o cenar, y ahí se mantienen durante mucho tiempo y algunos ya se quedan como indigentes soñando y con la vergüenza de no haber logrado su propósito de llegar a los Estados Unidos, nunca regresan a su casa y se quedan a vivir ahí. Muchos comienzan a drogarse y ya adictos, pues menos lo pueden lograr. Otros comienzan a delinquir y entonces la vida del soñador que iba en las 2 primeras etapas hacia los Estados Unidos se transforma en la de un indigente, adicto o delincuente. Y es mucha de esta gente que ustedes tienen rondando en las colonias de Tijuana y bueno, de otras ciudades fronterizas. La gente que logra pasar hacia los Estados Unidos se enfrenta nuevamente a problemas porque las políticas migratorias no le permiten tener un trabajo formal que tenga la oportunidad o que les dé la posibilidad de pagar una vivienda digna, de comer bien, de tener la posibilidad de mandar dinero a su familia como querían o que sus hijos vayan a estudiar. Realmente enfrentan muchísimos problemas para poder hacer eso. Y a veces pasa toda la generación, toda esa generación, toda la vida de esa persona y no lo logra. En la medida que pueden ir resolviendo estas necesidades, la gente se va integrando a grupos de latinos, de hispanos o de mexicanos, y entonces puede como ir mejorando su situación. Es muy común que la gente cuando llega a los Estados Unidos comience a vivir en grupos. Decía hace un rato que hasta de 15, 16 personas en una habitación, y eso no lo invento, estuvimos encuestando en diferentes condados de los Estados Unidos y hay muchísima gente que hace eso. En donde viven, mejor viven 4 o 5 personas que ni se conocen ni son amigos y pues llegan ahí de algún modo y comienzan a convivir y a compartir gastos. Mucha gente comienza a estar en contacto con drogas, muchos de ellos para poder trabajar y tener la oportunidad de rendir más, de que no les dé hambre. De las drogas con las que comienzan a tener contacto más rápido es con la marihuana, también con la cocaína, con el cristal. Son las 3 drogas más frecuentes y pues ya después le iban subiendo, ¿no? A las inyectables. Eh, es muy común que la gente de primera generación tenga problemas con el idioma. Los que son más grandes de edad piensan que van a regresar a México y no les importa mucho tratar de aprender el inglés. Algunos más jóvenes sí, pero aunque lo traten de hacer, generalmente les cuesta mucho, mucho trabajo y eso les genera mayor dificultad de acceso, por ejemplo, a los servicios de salud o conocer los derechos que tienen dentro de ese país. Eh, la separación que tuvieron que realizar con su familia en México, donde dejaron a veces hijos, se ha documentado que alrededor de el 50% de los migrantes que cruzan hacia los Estados Unidos tienen familia en México con hijos. Muchos cuando llegan forman otra familia y entonces ya tampoco pueden después mandar dinero o regresar. Algunos sí mantienen su vida de los dos lados con familias, pero cada vez les es más difícil
pensar en regresar, y por eso es que cuando los deportan, aunque tengan 30 años allá, no quieren regresar a su lugar de origen y muchos otra vez se quedan en la frontera, ¿sí? Cuando llegan a regresar a México en esta etapa de retorno, depende del tiempo que hayan estado en los Estados Unidos. Más o menos aquí, dependiendo del lugar de residencia que tengan en México, tienen una prevalencia, por ejemplo, de diabetes y de hipertensión. Cuando se van a Estados Unidos y que la mayoría van sanos, después de cierto tiempo, se calcula de 10 años, la gente llega a tener entre el 25 y el 27% de prevalencia de diabetes en los Estados Unidos por los factores genéticos que ya tenemos de predisposición, pero además por los cambios dietéticos y culturales que generan en los Estados Unidos, de que no pueden o la gente no camina mucho, de que la dieta, de la forma en la que están en su casa, etcétera. Entonces, les aumentan enfermedades crónico-degenerativas, la cardiopatía isquémica y la hipertensión igual. Mucha gente durante el tiempo que estuvo trabajando en los Estados Unidos estuvo pagando impuestos, pero para poder tener un contrato formal tuvo que rentar documentos, eh, alquilan, rentan documentos de otra persona para que trabajen con su nombre y con su número de registro fiscal. Entonces pagan impuestos, pero realmente los impuestos que estuvieron pagando fueron los de otra persona, de manera que cuando regresan a México, pues no tienen nada, no tuvieron pensión, no tuvieron nada, y entonces están totalmente desprotegidos. Muchos los deportan igual cuando ya no tienen enfermedades que no pueden pagar allá y regresan a México, pues formando parte de la carga ah, social, de la carga económica que tenemos que llevar, porque pues a esta gente tiene derecho como mexicano, tiene pues todo el derecho, igual que todos nosotros, pero desafortunadamente sus años de vida útil pues se acabaron allá. Mucho del problema del SIDA que tuvimos hace algunas décadas fue también en razón de este tipo de migración, porque llegaban allá, tenían relaciones con prostitutas, relaciones de riesgo, y se infectaban de SIDA, de hepatitis, etcétera, y cuando los deportaban a sus poblaciones pequeñas, pues llegaban a sembrar por ahí pequeñas epidemias de la enfermedad y pues se iba diseminando más fácil. Mucha gente cuando llega igual, aunque hable inglés y haya adquirido alguna experiencia, pues tampoco quiere vivir acá porque están acostumbrados a otro tipo de cosas. Les comentaba hace un rato que aunque en esta investigación que hicimos, el 65% de los migrantes dijo que no encontró su sueño americano y que nunca logró realmente ese estado de felicidad y de bienestar. eh, el 50 y tantos por ciento dijeron que regresarían a los Estados Unidos, pero muchos lo hicieron por una cuestión familiar, porque ya tienen familia allá y pues buscan mantenerse cerca de ella, ¿no? Eh, Tenemos dentro de los factores de riesgo de esta población migrante que la gente, independientemente de que vaya en pequeños grupos, cada quien lleva su parte psicológica, emocional, sus propios duelos, y eso le genera soledad. Generalmente tienen problemas de falta de dinero, tienen pobreza, la tensión social que mantienen todo el tiempo tratando de no ser vistos, de no ser deportados, de que la gente las trate con respeto. Hay, como ya saben, marginación, hay problemas de disparidad en muchísimos aspectos. Y entonces eso genera un estrés crónico en estas personas. A diferencia de los norteamericanos, los mexicanos, los latinos, tenemos una cuestión
afectiva muy particular porque pensamos siempre como familia, pensamos en nuestros hijos, en nuestros padres y necesitamos como ese apego, esa cercanía. Los norteamericanos no, son más individualistas y esto genera muchísima tensión porque tratamos de vivir o trata la gente de vivir y adecuarse a esa cultura individualista y le genera muchísimo problema, ¿no? A su vez, las adicciones que en la medida que permanece más tiempo en los Estados Unidos, comienzan a ser mayor la posibilidad de adquirirlas y de que cada vez haya muchísima mayor presión para que comiencen a utilizar las drogas que son más dañinas, las inyectables y el fentanilo, por ejemplo. Vemos que la desintegración familiar que dejaron aquí en México cuando se retiraron para ir a esta aventura, con frecuencia la repiten en los Estados Unidos y eso les genera pues mucho dolor, muchísima angustia, depresión. De hecho, hay un mayor número de suicidios en los migrantes o en la gente que es inmigrante de América Central y principalmente la mexicana. Y bueno, por supuesto, ya lo había mencionado, la de la delincuencia. Cuando la gente está en este proceso migratorio, con todas las pérdidas, con todos los riesgos que tiene en lo familiar, vemos que los riesgos que tienen en cuanto a la estructura familiar, un poco retomando la diapositiva anterior, tienen que ver con las separaciones, con divorcios, con poligamia, con abandono. Incluso las mamás o los papás que logran no mantenerse en esa posición poligámica, sí al dejar a sus hijos tienen que trabajar y tiene que haber de algún modo abandono por alguno de los padres o de los propios hijos mayores. Siempre existe. En cuanto al funcionamiento familiar, vemos que generalmente en este tipo de familias hay conflictos de roles porque alguien tiene que asumir el rol de proveedor y si el rol lo asume un hijo, por ejemplo, o la esposa, y no tenía la autoridad, tienen problemas con esto, la jerarquía, la falta de cuidado que se da en general en la familia también es muy importante y pues todo eso genera crisis constantes. Además, el choque cultural, psicológico que tenemos en estas personas, pues tiene que ver desde la desilusión, la culpa, el duelo, que a veces no acaban y duran muchos años. El síndrome de Ulises, que como saben, tiene que ver con las expectativas de la gente que va pensando que va a encontrar pues muchísimas cosas buenas en su nueva vida y al final se da cuenta que eso no existe, le genera estrés crónico y le genera también depresión. Las enfermedades de transmisión sexual, las adicciones, son comunes en esta población. Vemos que la gente que logra asimilarse, que logra entrar a un proceso de integración muchísimo más completo y próspero en los Estados Unidos, tienen que pasar por estas etapas que marca Gordon en el 64. Todos hemos escuchado hablar de la aculturación, que tiene que ver con la adopción de patrones culturales, la lengua, vestido, el estilo de vida, la forma de relacionarse con las personas, que tiene que ver con el país al que estamos tratando de insertarnos. Pero eso tiene un sacrificio, porque al hacer esto de tratar de adoptar las nuevas costumbres, tenemos que dejar las que llevábamos, tenemos que ir dejando de pensar como mexicanos, de desintegrarnos un poco como familia y tratar de hacer una relación familiar, individual y social más parecida a la que tienen los norteamericanos. Cuando esta culturación prospera y la gente evoluciona y se va integrando más a los Estados Unidos, a esa convivencia social, se habla de asimilación estructural, donde la gente comienza a interrelacionarse de una manera más
completa, tiene amigos, tiene noviazgos, tiene relaciones familiares que se van ampliando, y esto pasa generalmente con la segunda generación. Con la primera puede pasar si la persona va preparada con el idioma, si la migración es regular. Generalmente pasa más con la segunda generación. Y cuando ya hay una formación de identidad completa, que es una formación de identidad común a la norteamericana, donde ya los grupos que interactúan, mi grupo familiar, como lo hacen las demás familias, como lo hacen las demás personas, y ya no hay diferencia, se habla de que ya me integré a esa identidad común. Aquí, en esta gráfica, lo que vemos es el proceso de inserción social de las familias desde la primera generación hasta la tercera. La primera generación es el sacrificado, el migrante que un día decidió ir a cambiar la vida de su familia y que se va con todo lo que ya hemos mencionado de riesgos. Cumple el papel de insertarse socialmente, aunque sea de la manera parcial como lo logre hacer, pero tiene esa función. Tiene un proceso de transición que tiene que ver con la capacidad de adoptar los hábitos, de aculturarse y de comenzar ese proceso de asimilación. Esto le genera a esta persona que fue como migrante de primera generación pues una gran carga, un gran sufrimiento, y difícilmente va a ver lo que logre su tercera generación. A lo mejor lo ve, pero muchas cosas no las va a valorar igual porque van a dejar de ser tan importantes como él los veía cuando soñaba con ese objetivo. La segunda generación, que son los hijos de este migrante que llegó, ellos tienen que afrontar dificultades de asimilación donde, por un lado, en la casa le dicen que tienen que hablar, por ejemplo, español, y que ellos son mexicanos o que son de Zacatecas y que aquí se respeta al padre, a la abuela, etcétera. Pero en la calle, en la escuela, pues su relación con sus amigos es diferente, y entonces tienen un choque cultural constante donde no pueden integrarse con tanta facilidad al país de origen y se sienten como entre la espada y la pared, con mucha dificultad para integrarse porque de repente llega esa sensación que no saben si son de allá o son de acá, aunque se sienten de allá no son bien aceptados, y aunque podrían los papás decir que son también mexicanos, pues ellos ya no se sienten, y es un choque constante también que genera también mucho conflicto para comenzar a drogarse y a tener pues malos hábitos sociales. Y la tercera generación, que es cuando ya prácticamente la gente se ha integrado a la vida en los Estados Unidos, a la sociedad como cualquier otro individuo, corresponde a la tercera generación, que son los nietos, donde ya han adquirido una identidad común y donde ellos en absoluto se sienten ya mexicanos y se saben norteamericanos, y no hay duda, pero vienen arrastrando todo el tiempo muchos de los antecedentes familiares que también los distinguen y les provocan que vivan o sufran el racismo. La incorporación al país receptor, y esto ya son las últimas tablas del proceso migratorio en la primera etapa, decíamos que el migrante de primera generación tiene como responsabilidad la incorporación al país, tiene que enfrentarse al choque cultural e ideológico, al choque al idioma, el aislamiento social que tiene, busca la reagrupación familiar. Cuando puede, que va solo y puede tratar de llevar a la esposa, a los hijos, lo busca, y cuando no lo logra, pues generalmente termina siendo pues otra familia. Eh, Cuando la gente ya llega a los Estados Unidos, también hay, igual que durante el proceso migratorio en tránsito, un proceso de selección física y psíquica. La gente cuando llega
al país objetivo, llega y tiene lo que cree que necesita de ese país. Pero lo que pasa generalmente con la primera generación es que tienen mucha resistencia para adoptar las costumbres de las personas de ese nuevo país. Desde la comida, los horarios de comida, tratan de seguir haciendo sus lazos familiares como los hacían, de seguir manteniendo sus costumbres, y eso no les permite integrarse adecuadamente al nuevo país, o por lo menos de manera completa, porque siguen arrastrando toda esa carga histórica y familiar que no pueden olvidar. Las necesidades de educación de los hijos aparecen, hay que buscar escuelas, tienen que ver de qué manera van a ir resolviendo la situación legal, sus derechos, sus obligaciones, tienen que ver qué tipo de servicios de salud van a tener. Hay varias leyes en los Estados Unidos que impiden que los migrantes indocumentados tengan acceso a los servicios de salud con las aseguradoras, incluso aún teniendo la capacidad de pagarlas, ¿sí? Muchos migrantes no saben que pueden tener derecho a los servicios de salud de las clínicas rurales que tienen financiamiento público, incluso sin tener dinero para pagar, ¿sí? El Estado le da a las clínicas un presupuesto para que puedan financiar a estas personas que definitivamente no pueden pagar. En la segunda etapa, el proceso migratorio, ya decíamos, con los hijos, que corresponde a los hijos, pues tiene la crisis de identidad, que ya mencionábamos. No solamente la crisis es personal, sino también es de grupo. La transición en el estatus social con el que llegó el migrante de primera generación, ya en la segunda pues se da de manera diferente, ya tiene un mejor estatus, una mejor condición económica, ya se ha venido adoptando el idioma y las costumbres, ya no tienen el mismo problema que había en un inicio. Eh, y comienzan a tener la segunda generación la posibilidad de tener la autonomía para generar su propia familia norteamericana. El proceso migratorio en la tercera generación se da como concluido, la integración es completa y corresponde más bien a la etapa de los nietos del que fue como migrante inicial. El fenómeno de la migración es muy complejo y requiere de toda la atención y respeto de todas las personas, pero mucho más de nosotros como médicos, porque de uno u otro modo nos toca atender a estas personas que a veces los vemos sucios, los vemos como gente que viene a hacer algo que nos molesta o que nos roba la tranquilidad, pero la verdad es que es gente muy valiente, es gente que merece todo el respeto, gente que viene luchando aún sabiendo que arriesga su vida por buscar una mejor situación familiar, económica, a veces la seguridad de que no los maten. Y entonces nosotros los vemos de una manera negativa y tendríamos que valorar todo lo que aquí se ha mencionado, además de ver la carga genética porque antes, por ejemplo, no había acá tanta gente de color, hoy tenemos mucho negro y su carga genética es diferente. Tenemos acá los costeños y gente negra, mulata, pero es diferente definitivamente a la que está llegando. Hasta hace como 12, 15 años, Haití era el país que tenía mayor prevalencia de SIDA de América Latina y tenía una gran cantidad de su población mujeres que estaban infectadas y por supuesto los hombres. El problema es que la promiscuidad pone en riesgo a la gente y hay ahorita, por ejemplo, muchas que están dedicadas a la prostitución. Así como esto y como muchas otras de las cosas que tiene esta nueva composición de nuestra población, pues necesita que nosotros estemos como a la altura de las nuevas circunstancias y que podamos ayudarles.
No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Yo aquí paro para que puedan expresarme sus comentarios o dudas. ¿Dejo de compartir? No, está bien, doctor. Muchas gracias, pues, por su excelente ponencia. Como usted bien dice, a ver si alguno de nuestros socios tiene ya sea pregunta por el chat o que quiera abrir su micrófono. Creo que Bueno, se quedaron dormidos. no, está también abierto a comentarios. Y el doctor César Brandt comenta, excelente presentación, como siempre. Muchas gracias, querido amigo. La doctora Yemi, que es de aquí de Tijuana, de la Clínica 33, agradece por la ponencia. Igual Pues a para mí, agradecer al doctor Miguel Ángel, gracias por aceptar la invitación a la sesión del día de hoy. Y el tema está muy interesante, está muy, pues, abarca todavía más temas, está la realidad que viven este tipo de personas es muy cruda, muy triste y pues nosotros aquí en Frontera pues lo vivimos a diario, ¿no? Cuando tenemos incluso conocidos o hasta incluso puede ser en algunos casos esta familia que ha sufrido por eso, que ha tenido que emigrar de forma, algunos hasta ilegales y con carencias y que han salido adelante, no son este, nada de personas malas este, pero por la necesidad los obliga a esto, buscando mejor llevar mejor una mejor vida. Y pues el sufrimiento que tienen de ser tachados pues de que porque no hacen las cosas bien y que como si fuera algo tan fácil. Y sufren mucho de discriminación, racismo. Está fuerte lo que viven y ocupan mucho de nuestro apoyo de personas como nosotros que vivimos en realidad en un privilegio de que somos personas estudiadas, tenemos un trabajo, y aunque estemos de este lado mexicano, tenemos un trabajo estable. Entonces, pues sí, este tema nos abre la mente para que estemos dispuestos a apoyar al migrante que está de este lado, incluso al migrante que está en Estados Unidos. Y como asociación, pues estamos dispuestos siempre abiertos a apoyar cualquier tema de estos también. Muchas Gracias. gracias, Doc, por el tema y compartirlo con nuestros socios. Gracias, doctor. Gracias. Ujú.